Hola a todos, buenas noches. Los que se vayan a ir conectando, yo soy Bebop y vamos a practicar dibujo un ratito, aprovechando este martes. Espero que todos se encuentren bien. Vamos a calentar el brazo, ya saben, haciendo tiempo en lo que se conectan. Vamos a llenar de círculos esta hoja, solo con el movimiento del brazo, en sentido de las manecillas del reloj y sentido contrario. Sin que el brazo toque la mesa. Y aparte de calentar el brazo, hacemos tiempo en lo que se conecta la gente. Si es que se conectan, de todas formas, dejamos el video disponible para futuras referencias. Y lo pueden consultar. Hagan los círculos del tamaño que ustedes deseen. Y tantos círculos como ustedes quieran. Yo creo que ya empezamos. Vamos a dejar esto por acá. Entonces vamos a dibujar igual un rostro de frente. Gracias por los likes. De un anime que estoy empezando a ver. Ahorita. Anita, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Anita de Brujolandia Toys. ¿Dónde está? Un poquito menos. Ahí está. Es de un anime que recién empecé a ver. Apenas llevo 2 capítulos. Me está gustando. Y vamos a hacer al personaje principal. Hacemos nuestro círculo base. Le quito el exceso de tinta. Lo vamos a manchar. Y hacemos nuestro círculo base más o menos a esta altura. Lo dividimos en 4. Gracias, Anita. Muchas gracias por el apoyo. Vamos a hacer los personajes de este anime no tienen los ojos tan grandotes. Más bien los hicieron muy humanos. Entonces vamos a hacerle su carita un poquito menos ancha, con unas líneas de esta manera. Estamos acortando el círculo. Donde se cruzan los puntos con la circunferencia, o las líneas con la circunferencia, trazamos la altura de nuestro primer renglón. Muchas gracias. Brujo, Santi, familia Brujolandia. Nos llevamos o copiamos la misma altura que hicimos del renglón en la parte de abajo. Y un tercer renglón. Gracias también, saludos hasta Argentina. En este renglón
ubicamos la mitad de la altura y vamos a acomodar nuestros 3 círculos. Para los ojos acomodamos 5 círculos, perdón, creo que dije 3. Y en estos puntos van a estar ubicados los ojos. Vamos a darle zoom. Ahí se alcanza a ver mejor el detalle. A ver. Ahí si se mueve un poco es porque ya tengo más zoom. Y cualquier movimiento de la mesa. Ya voy a conseguir cómo sujetarlo. Entonces para este personaje... Hola Paul McCormick, gracias por conectarte. Para este personaje no va a ser necesario hacer unos grandes ojos. Los vamos a hacer más o menos del tamaño. Empezamos en este punto, más o menos por la mitad. Trazamos una línea inclinada y aquí hacemos una línea curva. Bajamos y cerramos el trazo. Aquí sí estamos usando el ojo, perdón, el círculo de ojo de la estructura, sin pasarnos tanto. Hacemos lo mismo de este lado. Aquí nos salimos solo un poquitito, nos llevamos a esta altura y este punto. Hacemos lo mismo, una línea inclinada dirigida hacia la línea de referencia y bajamos con una línea curva más o menos a esta altura y cerramos el trazo. ¿Ya te llegó el Zelda? Oh, muy bien. ¿Lo vas a subir video? ¿Vas a hacer algo? Cuéntanos, Paul. Ese Zelda es una joyita. Vamos a hacerle sus ojitos en la parte interna del ojo. Vamos a hacer que esté volteando hacia su izquierda. O mirando, mejor dicho. Con un círculo de esta manera. Y hacemos lo mismo de este lado. Vamos a ver si nos queda. Nos queda la idea. Vamos a hacerle unos puntos de reflejo. Así muy pequeñitos. Y se lo he querido probar, pero está bien sucio. Tendré que abrirlo para limpiarlo con una goma. Sí. Eso también es divertido. Yo hace algunos ayeres compré un juego de Game Boy en un tianguis. Me gustó porque fue de los primeros. Y no jalaba. Hasta que lo limpié, y como nuevo. Ya llegó el brujo. Bienvenido, brujo. A esta altura le hacemos sus cejas. Vamos a tratar de hacer un trazo similar. Y aprovechando que estamos aquí, un poquito por debajo de esta... Normalmente la nariz se dibuja por encima de esta línea, pero como es un dibujo tipo anime, vamos a dibujarlo por debajo. Y solo le vamos a hacer o simbolizar las fosas nasales con dos rayitas inclinadas. Aquí vamos a dibujarle su boca con una línea continua. Y simbolizamos la parte del labio inferior. Vamos a hacerlo un poquito por debajo para que no se vea tan junto. Aquí vamos a trazar la barbilla. Como ese personaje es masculino, tiene la barbilla ancha, no en triangulito como las mujeres. Vamos a ver qué nos escriben. Gracias brujo por el apoyo.
Sigan al canal de Brujolandia Toys. La pura buena vibra. Vamos a hacer una línea diagonal. Y casi cuando lleguemos a este punto, cambiamos de dirección. Y hacemos esto. Vamos a repetirlo de este lado. Ya tenemos el rostro de masculino. Como los ojos no son tan grandes, sus orejas quedarían de ese tamaño en esta parte. Más o menos a la altura de esta parte del ojo. Prolongamos una línea y tenemos su cuello. Vamos a hacer un poquito más delgado. Ahí está. Es un dibujo relativamente sencillo porque los ojos no son tan grandes. Vamos a... Muy bien, muchas gracias. Somos 3 y 3 likes. Muy bien, muchas gracias. Vamos a definir los ojos aprovechando el zoom. Engrosamos la parte de arriba, es igual la misma técnica. Y sirve que con esto corregimos si no nos está gustando cómo se ve el ojo. Y la parte de abajo, esa no la vamos a definir. Solamente la parte de arriba. Y la parte interna del ojo. Respetando los puntos de reflejo. Rellenamos la pupila. Y vamos a hacer lo mismo de este lado. Engrosamos. Y hacemos el piquito de las pestañas. Y solo hasta esta altura. La parte de abajo ya no la definimos. Y solamente la parte interna del ojo o del iris. Y la pupila. Rellenamos sus cejas. Así rápidamente. Las líneas que hicimos simbolizando las fosas nasales, su boca y de una vez el contorno del rostro. Más o menos nos está quedando lo más parecido al anime. Entonces vamos a atrevernos a dibujarle su cabello. Y el personaje que estamos dibujando se llama Nagate Tanikase. Ahí, con azulito. Y Nagate Tanikase es el protagonista del anime Sidonia no Keshi. Sidonia no Keshi. O Caballeros de Sidonia. Búsquenlo, está muy bueno. Me gustó mucho, apenas llevo 2 capítulos. Tiene un fleco, creo que está más largo. Un flecote. Muy con trazos muy sencillos y curvos. Le dibujamos el cabello a Nagate. Resulta ser que en ese anime la tierra fue atacada por unos seres llamados Gauna. Solamente en lo que llevo del anime han aparecido 2 veces. Y son como unos monstruos que tienen muchos tentáculos. Vamos a darle un poquito de volumen por encima del cráneo. Vamos a definir el volumen por acá. Y lo que ocasiona es que los humanos tengan que salir huyendo hacia la luna. Pero no fue suficiente porque los Gauna los alcanzan.
tenemos a Nagata y Tanikaze y tienen que escapar de la luna. Y se van como en grupitos para poder sobrevivir. Y en la nave o artefacto donde se van, y también va Nagate, se llama Sidonia. Y es como un cilindro, así, muy chiquito a comparación de la Tierra. Y viven ahí todos aislados. Entonces, este Nagate vive en el subterráneo de ese pequeño artefacto junto con su abuelo, pero su abuelo fallece. Y estoy buscando un color. No tengo. Ah, sí, tengo grisecito. Sus ojos son como grises. Muchas gracias, brujo. Y entonces a Nagate se le acaba la comida y tiene que salir a la superficie para conseguir, pero lo atrapan los humanos que viven en la superficie. Vamos a... Ay, no quería salir este, pero bueno, vamos a usar este. Pero resulta que en el subterráneo, donde vive Nagate con su abuelo, había una especie de simulador abandonado donde él juega. Vamos igual con la técnica del ashurado. Vamos a empezar a saturar de este lado, a ver qué tal nos queda. Y si no, ahorita uso otro tono. Se oye el camión de los camotes. Pasó para aquí afuera de la casa. Vamos a hacer lo mismo con su ojo derecho. Vamos a poner una base de gris. Vamos a empezar a saturar de este lado. Santi, bienvenido. Y este tono más fuerte de gris. Vamos a hacer como una especie de sombra. Creo que nos quedó mejor este. Pero bueno. Entonces se supone que él es un experto en ese simulador. Y no sé cómo se enteran los de la superficie. Y lo reclutan para que maneje unos mechas para defender a Sidonia. Y de las cosas interesantes de ese anime es que los humanos, como ya son muy sofisticados en su tecnología, como tienen los recursos muy limitados, se modifican genéticamente y ahora los humanos hacen fotosíntesis como las plantas. Entonces ya no tienen que alimentarse tantas veces. Con una vez a la semana que se alimenten es suficiente. Ya que todo lo demás es por fotosíntesis. Esto otra vez el camión de los camotes, invitado especial. Entonces, búsquenla, super recomendada, Sidonia no Kishi o Caballeros de Sidonia. Invitado especial, sí, el vendedor de camotes. Vamos a dibujar otro personaje. Sí se ve más o menos. Entonces él es muy hábil, pero el simulador con el que él practicaba es de un modelo anterior. Y el modelo que tienen actualmente, él todavía como que no se adapta bien al robot, pero están bien buenas las animaciones.
Vamos a dibujar otro personaje. Aquí le quito el exceso de tinta a esta pluma, que ya como que se chorrea. Igual, trazamos nuestro círculo del cráneo, más o menos a esta altura. Que parezca lo más parecido a un círculo, lo dividimos en 4. Aquí vamos a trazar nuestras líneas inclinadas, pero un poquito por la parte interna de la circunferencia, que tienen sus rostros muy delgaditos. Más o menos de esta forma, si no ahorita empezamos a corregir. Qué gusto saludarte, Santi. Más o menos a esta altura hacemos nuestro primer renglón. Nos traemos la misma altura en la parte de abajo. Y un tercer renglón. Gracias, Santi. Ya te vi en el skate. En este renglón ubicamos la mitad de la altura y acomodamos nuestros 5 círculos. Más o menos de esta forma. Vamos a hacerle zoom. Igual son ojos tipo anime, pero no son tan grandotes como los que hemos estado dibujando. Entonces, tomando como referencia este punto, trazamos una línea curva, una línea inclinada hacia arriba y que termine en una línea curva de esta forma. Aquí intentamos cerrar el trazo solo para que identifiquen la forma. Y hacemos lo mismo de este lado. Nos llevamos la altura del ojo que acabamos de hacer. Y este punto. Empezamos con la línea inclinada. Y nuestra línea curva que termina en esta parte. Solo cerramos el trazo para simbolizarlo. Y vamos a dibujar a Shinatose Isana. Es de las primeras personas que se presentaron con Nagate, porque lo meten en la academia de cadetes. Ella tiene sus ojos muy grandes. Vamos a dibujar la parte interna del ojo. Su pupila y unos reflejos. Ay, perdón por la movedera. Sus cejas estarían como a esta altura. Y solamente es un trazo así, de la misma altura, más o menos el mismo punto donde nacen las cejas, y trazamos una especie de triangulito. De esta manera. El baño de juguetes, colecciones, muchas gracias por estar aquí. Ah, perfecto, que pases buena noche. Gracias, Anita. Es nuestra estructura básica. Igual por debajo de esta línea vamos a dibujarle su naricita. Ella sí le hacemos un triangulito. Y más o menos a esta altura su boca, sus labios. Y simbolizamos la parte de abajo del labio inferior. Ella, como es un personaje femenino, tiene su barbilla más delgadita. Aquí la definimos y
hacemos una línea inclinada y antes de llegar a este punto damos vuelta y vamos a terminarla un poquito más adentro, no tan separada como está la estructura, si no tendría una cabezota o una carota. Aquí ya estamos corrigiendo a esta altura del ojo, igual su cuello un poquito más delgadito, ahí está. Y ya tenemos la forma básica de Shinatose. Las primeras personas que le brindan su amistad a Nagate. De hecho, como todos los humanos ya hacen fotosíntesis y Nagate necesita comer, le hacen mucha burla. Porque él come todo el tiempo, a diferencia de los demás. Entonces se burlan de él, dicen que huele feo, que porque come todo el tiempo, que hace muchos ruidos raros su cuerpo. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Paul. Vamos a aprovechar el zoom. Ya están saludando entre ustedes, muy bien. Vamos a definir el ojo. Vamos a engrosar tantito esta parte a partir de aquí para simbolizar las pestañas. Aquí también engrosamos. Y hacemos el ojo de esta forma. La parte de abajo ya no la definimos, el cerebro se encarga del resto, de cerrar el trazo. Vamos a hacer lo mismo de este lado. Aquí definimos y a partir de este punto engrosamos. Y también en la parte de abajo. Y hasta aquí. Los demás no lo vamos a definir. La parte del iris, rellenamos la pupila. Ya tenemos los ojitos de Shinatose. Sus ojos son azules. No tengo ese tono. Ah, no, son como moraditos. Son como de este color. Igual, respetando los puntos de reflejo, vamos a rellenar con unas cuantas líneas para darle el efecto de color. A ver si tengo un tono más fuerte. Vamos a pasarle un azul encima, vamos a ver qué tal se ve. Se supone que tiene que estar aquí más saturado. Bueno, a ver si nos sale. Si no, ya le hicimos unos ojos de otros colores. Ahí más o menos nos quedó. Se ve bonita. Y aprovechamos para también definir su ceja, su otra ceja, su naricita, su boquita y la parte inferior del labio. De una vez el contorno de su rostro. Y conforme fuimos dibujando, vimos que nos iba a quedar una carota y la cortamos en este punto. En su cuello. Entonces, también resulta que allí en Sidonia hay así como una historia de que ya tienen 100 años, porque cuentan el tiempo, tienen 100 años de la última vez que vieron un Gauna. Entonces están como en una especie de paz, pero encuentran un asteroide muy cerca de Sidonia, que ese asteroide está hecho de sal. Entonces ellos quieren esos recursos y los mandan a los cadetes y a él, aunque sea principiante, lo mandan a recuperar el recurso
del asteroide o meteorito. Vamos a dibujarle su cabello. Tiene un fleco que empieza más o menos a esta altura. Aquí no se le ven las orejas porque el cabello las tapa. Y resulta que cuando llegan al meteorito o asteroide, lo perforan para empezar a extraer la sal del que está hecho el meteorito. Pero dentro del asteroide sale un Gauna, primer Gauna después de los primeros 100 años de paz, y los empieza a atacar. Y ya no les cuento más para no hacerles los spoilers, pero se pone muy buena esa animación. O sea, ya tenemos a Isana Shinatose. Muchas gracias, Anita. Ya estamos. Ya conseguimos unos colorcitos. Estos me los dieron de intercambio de 14 de febrero en el trabajo. Y ya estamos aprovechando. Entonces llevamos dos personajes. Y vamos a ver si todavía no me manda mensaje de que ya se le va a acabar la pila. Vamos a ver si podemos hacer un tercero. Vamos a dejar esto a un lado por el momento. Otra hojita. Vamos a dibujar a Shizuka o Shihiro. O sea, lo tuve que anotar porque está bien difícil pronunciarlo. También son de las primeras personas que se ponen en contacto con Nagate. Aún no han profundizado así muy bien. Bueno, lo que llevo de los capítulos, los personajes, solo son muy buenas personas. Y le explican a Nagate cómo es la sociedad. Vamos a ver si nos queda. Igual, nuestro círculo del cráneo. Lo dividimos en 4. Rápidamente nos voy a hacer una mala jugada del celular. Igual, por dentro de la circunferencia trazamos nuestras líneas inclinadas para hacer este personaje femenino. Más o menos a esta altura hacemos nuestro primer renglón. Lo pasamos la parte de abajo y un tercer renglón. Ubicamos la mitad de la altura. Acomodamos nuestros 5 círculos. Ya tenemos bien estudiada esa estructura. Perdón por la movedera. Ya voy a buscar la forma de apoyar el celular en otro mueble para que no se traspase el movimiento del trazo. Y vamos a darle los ojos. Igual no van a ser unos ojotes como los que hemos dibujado nosotros en vivos. Una línea inclinada, una línea curva, y esta vez termina aquí arribita. Una especie como de ovoide. Y lo vamos a repetir. Llevamos nuestro punto de nacimiento del ojo. Y termina más o menos a esta altura. Y cerramos nuestro ovoide. La parte del iris, su pupila y los reflejos.
esta altura van a estar sus cejas. Su naricita. Sus labios igual, simbolizamos la parte de abajo del labio inferior. Y un poquito por debajo de aquí vamos a hacerle su quijada. Y rápidamente le damos forma. De todas formas todo se corrige. Más o menos a la altura del ojo. Hacemos su cuellito un poquito más delgado. Ahí está. Aquí estarían sus orejitas. Y de nuevo aprovechamos para definir. Vamos a ver si nos escribieron algo. No. Misma técnica, engrosamos la parte de arriba a partir de este punto. Aquí simbolizamos las pestañas. Y hasta aquí. No vamos a cerrar todo el trazo. La parte interna del ojo, respetando los puntos de reflejo. Repetimos lo mismo de este lado. Un poquito más rápido porque en cualquier momento nos manda el mensaje de la pila. Su nariz. Y el contorno de su rostro. Vamos a ver si parezca nomás. Ahí está. Y ya tiene los ojos de color café. Tiene un café más claro. Lo más cercano a un café más claro es este. A ver. Tenemos plumoncito. Igual respetando los puntos de reflejo. Rellenamos el ojito con unas rayitas. Y vamos a darle con otro tono de café. Y así como una especie de sombra. En la parte interna del iris. Ahí más o menos nos quedó. Y vamos a dibujar su cabello. Igual como que está muy de moda los flecos, pero ella sí lo tiene extendido. Entonces, con unos trazos así entre curvos y al final como rectos, vamos a simbolizar su cabello con la forma del cráneo. Ya me estaba equivocando de línea, ese no es cabello. Aquí tiene como capas. Y lo mismo de este lado. Está muy padre el anime y más. Me llamó mucho la atención que se modificaron para aprovechar los recursos. Está como que muy bien diseñado. Porque viven en un pequeño
en un pequeño cilindro, así, un territorio muy, muy, muy pequeño. Entonces tienen que aprovechar todos los recursos. Y muy bien, sí nos quedó. Aquí tenemos a Shizuka Oshihiro. Hicimos 3 rostros. Ahí, se quedó acá atrás. En 40 minutitos. Muchas gracias a todos por haber estado aquí. Voy a dejar disponible el live para futuras referencias. Sidonia no Kishi o Caballeros de Sidonia ya me mandó el mensaje de que tiene 20% apenitas. Nos dura 41 minutos antes de que nos mande el mensaje del 20%. Ya más o menos lo tengo definido. Gracias, Paul. No, todavía no. No, voy a empezar a buscar. Me imagino que en YouTube debe de haber videos que te enseñan a leer los kanjis. Que sí, aquí tengo mis periódicos. Me gustan mucho. Con los que vienen envueltos los Game Boys. También padres. Y aquí así es como anotan la fecha. Año 2022. Y los demás no sé qué sea. Pero sí, hay que aprender kanjis. El Zelda que compré me llegó con cartón de huevo. Así de what? Pero tiene alguna especie como de serigrafía o algo que haga referencia al país donde lo compraste o de dónde lo conseguiste. Ya estamos en espera de ver ese video del unboxing y puesto en marcha del Zelda. Por favor, tiene que salir. Puro pedazo de cartón de huevo, uy. Pero bueno, lo bueno es que llegó bien. Lo importante era el juego. Se arriesgó el vendedor o vendedora. Aquí tengo un ventiladorcito porque luego se calienta mucho el celular. Y también por eso se mueve un poquito más. Muy bien, Anita, así es. Más o menos los hicimos a escala. Sin querer nos salió. Ah, muy bien. Entonces, a diferencia de los ojos que ya hemos dibujado, ellos son como que más humanoides, no están tan grandes. También es otra forma de dibujar. Ojotes. Y de todas formas siguen siendo tipo anime. Unos ojos más grandotes todavía. Y también chiquitos, se ven bonitos. Entonces, si alguien quiere ver esa serie, apenas llevo 2 capítulos. No sé mucho al respecto. Gracias, Paul. Gracias por siempre estar aquí. Gracias por su tiempo. Ya es un poco tarde. Ahora sí, hasta aquí dejamos en vivo porque no tarda en decir lo del 10%. Nos vemos. Gracias a todos. Gracias Anita, Brujo, Santi, Paul. ¿Cómo se llama este usuario? El de los juguetes. Perdón, no soy bueno con los nombres. El baño de juguetes colecciones. También de Argentina. Y ahora sí, nos vemos en la siguiente. Gracias por todo el apoyo al canal. Seguimos.
Seguimos siendo más suscriptores cada vez. Y hasta la próxima. Que pasen buena noche todos. Nos vemos, Anita.